tenemos que hablar de las materias, el programa que hay en esta oposición, cómo son los exámenes, cuál es la situación de la oposición ahora mismo, de convocatorias, de fechas, porque eso es lo que irá marcando cómo vamos a planificar nuestro estudio, cómo es el grupo que vamos a empezar, qué plan tiene, y también pues tenemos que ver cómo es nuestra web, la información que hay ahí, no por ver nuestra web, sino una información de agentes que nos interesa comentar y bueno, del aula virtual, que lo veremos rápidamente, y dedicaré un poquito, eso sí, aunque sean 5 minutos, a la herramienta de práctica de test, que en esta oposición es muy importante. Por ahí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar es de las materias o programa que hay en esta oposición. ¿Vale? Seguro que ya le habéis echado un vistazo, ¿vale? Pero lo primero que tenemos aquí en la materia son 7 temas de organización del Estado y organización del Estado y funcionamiento de la Administración General del Estado. Estos son 7 temas. Y tenemos otros 5 temas de Derecho Administrativo General. Todo esto son, pues con este número de temas, una forma bastante genérica de ver todo esto. Y tanto el material que nosotros tenemos como la forma de dar las clases desde un principio se hacen orientadas a cómo es el tipo de examen. Esto en una oposición es muy importante y desde el primer momento hay que tener un material y hay que hacer unas clases y una forma de estudio que vaya totalmente orientada a cómo me voy a examinar. Vale, y esto lo digo porque esto pues es materia que está en todas las oposiciones, pero no en todas me voy a examinar de la misma manera. Aquí, de esta parte que tenemos ahí en la pantalla, esos 7 temas de organización del Estado y esos 5 de derecho administrativo, solamente me van a entrar preguntas tipo test. ¿Vale? Después vamos a ir viendo cómo son los exámenes, pero tengo que ir poniendo en relación la materia con cómo son los exámenes y de cada materia cómo me voy a examinar. Y sobre todo, y ya de cara al segundo ejercicio, cómo me van a exigir las respuestas y cómo me las van a corregir. Y tengo que empezar desde el momento inicial teniendo el material, clases y forma de estudio totalmente orientado. De esta materia que tenemos ahí ahora mismo en la pantalla, no me van a examinar de un tema ni de cuestiones cortas que se respondan en 6 o 7 minutos, como ocurre en otros exámenes o oposiciones, sino que de estos temas solamente me van a hacer preguntas de test. Pues tanto el material como las clases como la forma de estudio tienen que ir orientadas a que esto me voy a examinar en forma de test. ¿Vale? Bueno, después hablaremos al final de la herramienta tipo test, que en esta oposición es muy importante, pero ya me quedo con la idea de que estos 7 temas y estos 5 temas solo me voy a examinar con preguntas tipo test. ¿Vale? Después tenemos toda la parte de organización de la hacienda pública y derecho tributario. Nosotros, para preparar esta parte, lo dividimos en 2 bloques. Uno, la parte de temas que llamamos procedimiento tributario y ahora mismo en la convocatoria sería el tema 1 al 15. Esto en la convocatoria pasada eran 16 temas, ahora la que acaba de salir, el 28 de diciembre, ¿no? Que los exámenes pues se dan en abril o mayo, junio, como siempre, pues esos 16 primeros temas se han refundido en 15. Ha habido ahí una colocación de epígrafes, una refundición, de una parte de un tema se va con otros, bueno, total, que antes teníamos 16 temas y ahora tenemos 15. Es la misma materia, con algunos retoques en los epígrafes y alguna reorganización, pero no hay cambios sustanciales. ¿Vale? Nosotros ya tenemos nuestro manual adaptado a esta nueva convocatoria y ya los grupos que tenemos pues se lo hemos subido y todo está preparado ya con esta estructura. ¿Vale? En esta parte de procedimiento tributario pues ha habido algún pequeño cambio en enero y se ha actualizado ya y el manual con el que subimos al aula ya el 10 de febrero, cuando os demos acceso a los que estéis matriculados, pues tendrá ya todo el manual adaptado a la nueva estructura de temas y actualizado a hoy, ¿no? Después, durante el desarrollo de la preparación, si se produce algún cambio fiscal, que siempre están tocando cosas, pues vamos haciendo una actualización, de forma que os la subimos y os decimos, pues la hoja tema 6, hoja 15, hay que quitarla y poner esta nueva, ¿no? Y así mantenemos siempre
el temario actualizado. Esto que siempre está la duda de cómo respondo yo después el día del examen, pues finalmente se han decidido a resolver ese problema y ahora en la convocatoria pues se dice literal que el examen debe resolverse con la normativa vigente en la fecha de realización del primer examen. Bueno, pues ya tenemos por lo menos una seguridad de eso, que antes pues no estaba claro porque no se decía en ningún sitio. Esto quiere decir que esto es una materia mutante y que durante la preparación seguro que hay más de un cambio legislativo que afectará a este temario y entonces nosotros partimos de un manual base al empezar el curso y tenemos el sistema preparado y la numeración de hojas para que si hay que cambiar en algún momento, pues os mandaremos esa hoja, la quitáis del manual y ponéis la nueva, ¿no? Esto en esta oposición pues es importante tenerlo organizado porque es una materia que durante el periodo de preparación seguro que va a sufrir 2 o 3 veces algún cambio por algún tema de cambio legislativo y demás, ¿vale? Bueno, pero aquí en esta parte de procedimiento tributario podemos decir que no hay cambio, había 16 temas y ahora hay 15, y hay una remezcla, una refundición de temas, algún epígrafe, pero no hay un cambio importante, ¿vale? Y nosotros separamos esta parte de organización de la hacienda pública y derecho tributario en otro bloque que llamamos impuestos. Y vais a tener, o tenemos, un preparador experto en esta parte de organización del Estado y funcionamiento de la Administración General y Derecho Administrativo General. Hay otro preparador para el procedimiento tributario, alguien pues que trabaja en esto y que ha trabajado en todos los procedimientos, en los de gestión, recaudación, inspección, ahora trabaja en inspección, porque aquí toda esta parte del procedimiento tributario pues es la Ley General Tributaria y es pues todo el procedimiento de gestión, el procedimiento de inspección, el procedimiento de recaudación y después infracciones, sanciones y recursos, ¿no? Digamos. Bueno, toda esa parte que llamamos procedimientos y que aquí pues entra bastante. Cada vez menos porque esta parte de impuestos, que antes era muy corta, se va agrandando poco a poco. En las dos últimas convocatorias, esta parte de procedimientos se han ido refundiendo los temas y esta parte de impuestos han ido estirándose los temas y surgiendo nuevos temas de impuestos. Y si vemos los exámenes, porque haremos los exámenes de los últimos 10, 12, 14 años en clase, veréis como los exámenes de hace 10 o 12 años tienen casi todo de esta parte de procedimiento tributario, pero si cogemos el último examen o el penúltimo, el de hace 3 años, pues veis que esta parte de procedimiento tributario cada vez se pone menos y aparece supuestos cada vez más y más largos de los impuestos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay un proceso de conversión de la materia que no se está haciendo en un año, porque cambiar de golpe todo el temario o una parte importante de una oposición de repente pues no es recomendable. Y entonces el año pasado se empezó a estirar el IRPF, el IVA, ¿vale? Y surgió un tema de aduanas e impuestos especiales. Y este año, en la convocatoria que se ha publicado el 28 de diciembre, los exámenes serán ahora, pues en abril o mayo, ha aparecido un tema de impuestos sobre sociedades y un tema de impuestos sobre la renta de no residentes, que no estaba en el temario, ¿no? Bueno, esto no es que nos haya sorprendido, porque ya veíamos que había una ampliación de toda esta parte de impuestos y en la convocatoria anterior pues estaba el IRPF y claramente pues faltaba el impuesto de sociedades, ¿no? Ya el impuesto de no residentes, pues que es más minoritario, pues a lo mejor no se le esperaba tanto, pero bueno, ahí lo han puesto, ¿no? Luego ahora tenemos ahí una parte ampliada de impuestos que no estaba en la convocatoria y que en nuestros planes de preparación pues hemos tenido que poner unas clases extras para no interrumpir el desarrollo normal de lo que iba a ser el curso, porque de repente pues han sorprendido, aunque ya digo, no es tanta sorpresa porque se podía esperar en esta o en la siguiente y pues estamos haciendo un día clases extras del impuesto de sociedades y del impuesto de la renta de no residentes porque no estaba ahí, de repente ha aparecido ahora y el examen es en abril, ¿no? Bueno, y de esta segunda parte, de esta materia, es de la que va a ir el segundo examen. Ahora vamos a hablar de cómo son los exámenes y hay que ponerlo en relación con la materia, ¿no? Pues el segundo examen solo va a ser de
organización de la hacienda pública y derecho tributario. Luego aquí las horas de clase, pues la mayoría, casi todas, se lo lleva esta parte del procedimiento tributario e impuestos. La otra también, pero es derecho, es más de tener un buen material, hacer unos cuantos test, estudiarlo y sobre todo practicar mucho con la herramienta de test. En esta parte de organización de la hacienda pública, el derecho tributario, aquí es donde es muy importante tener a alguien que entienda esto bien y que te lo explique bien, porque tú solo necesitarías mucho tiempo y creo que es mucho más difícil llegar a tener ese punto de respuesta que se exige en el segundo examen para puntuar los supuestos como correctos y no perder puntuación, ¿no? Después hablamos un poco, pues, cómo son los exámenes, cómo se espera que lo respondas para que te den las puntuaciones, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de cómo son los exámenes. Ya hemos visto cuál es la materia, el programa que hay en esta oposición. Pues ahora tenemos que ver un poco cómo son los exámenes, cómo me van a examinar. Y ya os digo que esto es muy importante en cualquier oposición, ¿no? Son dos ejercicios. El primer ejercicio son 100 preguntas de respuesta múltiple que hay que hacerlas en 100 minutos. ¿Vale? 1 hora y 40 minutos, dice la convocatoria. Pues 100 preguntas de test en 100 minutos. Luego tengo 1 minuto para cada pregunta. Casi no me da tiempo ni a leerla, ¿no? Luego esto es un test de 100 preguntas que hay que hacer muy rápido. Esto lo que implica es que hay que sabérselo muy bien, porque si tengo que pensar mucho y dudar, en 1 minuto no hago cada pregunta de media. ¿Vale? Cada pregunta de esas pues tiene 4 respuestas, A, B, C y D, y solo una de ellas es la correcta. Yo la voy a marcar y no hay que escribir nada ni dar ninguna explicación. Simplemente es marcar cuál es la correcta. Cada pregunta que acierte, pues me dan un punto, y cada pregunta que falle me van a restar 0,25. Si lo dejo en blanco o se anulan, porque el tribunal considera que hay alguna pregunta que no está clara y al final se anulan, esto ocurre todos los años, pues esas ni se computan ni se penalizan, ¿no? Pues siempre de 100 preguntas hay 3, 4, 5 preguntas que finalmente el tribunal anula porque entiende pues, que no se han hecho de una forma muy clara, que surgen problemas y esto pues ocurre todos los años, ¿no? Se califica de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Esto es lo que dice en el BOE. Ahora vamos a hablar un poco de la nota que publica el tribunal, un poco de cómo funciona esto. ¿Vale? Esto es una nota pública que coloca el tribunal, pues una vez que se inició, y lo que fijan es un acuerdo del número de opositores que van a pasar el primer examen, el test. Pues en función de las plazas hace sus cálculos y esto pues lo hacen público y dicen el primer examen este de test, esta es la última nota, la del último examen, ¿no? El año pasado, y dicen pues van a aprobar el primer examen 1527. Bueno, pues esto es muy sencillo. Se corrigen todos los test y los que han los 1527 que hayan acertado más, pues son los que aprueban el primer examen. ¿Vale? ¿Cómo hacen esto? Pues con el rollo este, si lo veis en la convocatoria, de puntuación directa mínima, puntuación transformada, todo ese rollo de fórmula y no sé qué, que parece un rollo, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo. Al final aprueban los 1527 que hayan sacado más puntos. Y para sacar puntos, cada pregunta que acierta me suma un punto y cada pregunta que responda y falle me resta 0,25. Y eso da la puntuación directa esa que dicen, ¿no? Bueno, pues esto es en el último examen. Lo que hacen es coger el opositor que hace la posición 1527 y ver qué puntuación tiene. Pues tenía 59,5. Esa puntuación de ese opositor la transforman en un 5 y todos los otros que han sacado más, los otros 1527, pues le transforman con una macro de esas Excel la nota en una puntuación de 5 a 10 y ya está. Ya sale una puntuación como dice el BOE, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto es cómo funciona. Practicar muchísimo los test, ¿vale? El segundo ejercicio consiste en contestar un cuestionario con 10 supuestos prácticos relacionados con las materias de organización de la hacienda pública y derecho tributario. Es decir, el segundo examen solo va de esto, de organización de la hacienda pública y derecho tributario. Luego esto es importante, ¿eh?
y es que esta materia, estos 22 temas, los tengo que estudiar para responder preguntas tipo test, porque entran en el primero, y para el segundo, porque el segundo es solo de estos 22 temas. ¿Sí? Sin embargo, los temas de organización del Estado y derecho administrativo, pues los tengo que estudiar pensando que de esos solo me voy a examinar con preguntas tipo test, ¿no? Bueno, 2 horas y 30 minutos para hacer estos 10 supuestos, se califica de 0 a 30, siendo necesario obtener 15 puntos para superarlo. Y esto que es del BOE, copia-pega del BOE, literal, quiero leerlo, dice, para la calificación de los supuestos prácticos del segundo ejercicio, cuyas respuestas deben ser breves y razonadas, el tribunal evaluará el conocimiento y la competencia de los aspirantes manifestando en sus respuestas a las cuestiones planteadas, valorando su grado de corrección, adecuación, integridad y precisión, con indicación y expresión, en su caso, de la normativa correspondiente y ajustada a su literalidad, en una exposición apropiada y correctamente estructurada y contextualizada. Esto es copia-pega literal de la convocatoria. Y esto quiere decir que el segundo ejercicio no vale solo con resolver. Muchos son cuestiones prácticas donde hay que hacer un cálculo, ¿no? Sencillo, ¿no? Pero es un cálculo, no hay cálculos complejos. Son cálculos de entender la ley y saber aplicar la ley. Por eso os digo que las clases de tributario para esta oposición son muy importantes. Si tienes un buen profesor de tributario, tienes mucho ganado, porque es que tienes que entender la aplicación de la ley, porque lo que te van a exigir aquí son unos ejercicios prácticos donde los cálculos no van a tener ningún problema, pero tienes que entender la legislación fiscal, su aplicación, porque si no, no lo vas a hacer. Y además, tienes que citar el artículo en el que se regula ese cálculo y ponerlo lo más parecido posible a cómo está ese artículo en la ley. Eso es lo que significa que hay que añadir la normativa correspondiente y ajustada a su literalidad. Entonces hay que aprender a responder. Primero hay que entender la legislación fiscal y después hay que aprender cómo hay que responder este examen. Y si lo haces así, pues te irás llevando poco a poco toda esa puntuación que hay que reservada para cada cálculo, para cada artículo que hay que citar o para cada párrafo, ¿vale? Y eso así es como se saca una nota que me permite pasar la nota de corte, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, el material, los ejercicios que hacemos y la forma de hacer las clases de esto van orientadas a cómo tengo que hacer el examen. Pero la primera vuelta que hacemos al temario de tributario es muy explicativa, es muy de explicar el tema y entenderlo. Y va acompañada de unos ejercicios didácticos, que no son exámenes, alguno puede haber, pero son ejercicios nuestros explicativos y didácticos. Y la segunda vuelta que se hace a todo el temario de tributario se hace apoyándose en los exámenes de los últimos 10, 12 o 14 años, donde uno ya lo que tiene que practicar es cómo voy a resolver ese examen. ¿Vale? Entonces, si yo apruebo el primer examen, el test, me lo guardan aprobado para la siguiente convocatoria. Esto antes no existía. ¿Vale? O tú aprobabas el test y el segundo examen de supuestos prácticos en la misma convocatoria o nada, nada. Y a la siguiente empezabas desde cero, ¿no? Bueno, pues aquí ha habido una novedad y es que si apruebo el test, me lo guardan aprobado para la convocatoria siguiente. ¿Vale? Esto hace pues que por lo menos si paso el primer examen y no consigo pasar el segundo, pues no me quedo a cero, ¿no? Al año siguiente ya no hago el test. Esto quiere decir que para la siguiente yo no tengo que estudiar los 7 temas de organización del Estado y funcionamiento de la Administración y eso, y los 5 de Derecho Administrativo, porque esos solo entran en las preguntas de test del primero. Pues si me lo han reservado o aprobado, pues yo al año siguiente solo hago el segundo. Y el segundo son los 34 temas de tributario, ¿no? Pues ya me centraría solo en preparar ese segundo examen de supuestos prácticos de los 22 temas de tributario. ¿Vale? Esto antes no existía y en la convocatoria anterior pues fue una novedad y en la que han publicado ahora el 28 de diciembre pues sigue ahí. Luego tenemos que estimar que en la siguiente pues seguirá, ¿no? ¿Vale? Bueno, situación de la oposición. Tenemos que hablar de fechas, de cómo están las convocatorias, para centrarnos un poco en cómo es la planificación del grupo o para que cada uno de vosotros, según vuestra situación, pues empecéis a tener una situación de fechas y una planificación.
Las plazas que se han convocado en las últimas ofertas, pues en la del 21, 500 plazas, la del 22, 787, la del 23, 780, la oferta del 2024, que es la que está ahora convocada en el BOE, 851, ¿no? Esto sale en la oferta de empleo público de todas las administraciones, suele ser en mayo o junio, veremos a ver ahora con el lío que hay, pues cuándo es y de qué manera, pero suele salir en mayo o junio la oferta de empleo público de toda la administración, ¿no? Y ya sabes el número de plazas que hay. Después ya la agencia tributaria, que es la que las tiene que convocar, suele publicar en el BOE en diciembre o primeros días de enero, suele publicar la convocatoria y después suele fijar las fechas de exámenes pues en abril, mayo, junio. ¿Vale? Esto quiere decir que ahora mismo la oferta de empleo público del 2024 salió en junio del 2024, la oferta en el BOE de la agencia tributaria se ha publicado el 28 de diciembre del 2024. Ahora mismo estamos en el plazo abierto para echar la instancia para ir a examinarme de estas 851 plazas. Todavía no ha salido el calendario de exámenes, pero lo normal es que sea como siempre, en abril, mayo, junio. Luego, en abril, mayo, junio del 2025 serán los exámenes de la oferta de empleo público del 2024. ¿Vale? ¿Qué podemos proyectar esto hacia el futuro? Pues lo normal es que la oferta de empleo público del 2025, la oferta general de toda la administración, pues salga en mayo o junio del 2025 y lo normal es que la agencia tributaria en diciembre convoque en el BOE la convocatoria, las plazas, ¿no? Y pues sean después en abril, mayo, junio del 2026. Esto lleva siendo así y entonces, según van los plazos y todo encajado, pues si todo va normal, sin sorpresas, pues siempre se trabaja con esa planificación y lo normal es que sea así. Luego lo que podemos esperar es una convocatoria similar a la de estos 3 últimos años, porque hay muchísimas jubilaciones en la agencia tributaria. Si ves los datos de jubilaciones, pues en los próximos años se van a seguir jubilando incluso más gente, porque la agencia tributaria entró la cantidad de gente que es en la mayoría, pues que están ahora cumpliendo entre 60 y 65 años y se van jubilando. Luego la estimación es que se espera una convocatoria de unas plazas pues similar a la de los años anteriores, pues en torno a 800 plazas, ¿vale? Y lo que se espera es pues que la oferta de empleo público salga en 2025, la convocatoria de la agencia en diciembre del 2025 y que los exámenes pues sean en abril-mayo de 2026. El grupo que empieza ahora, nosotros siempre empezamos grupos en septiembre y en marzo, y el grupo que empieza ahora en marzo tiene un ciclo de vida y es cuando se haga el segundo examen en el año 2026, es decir, de la convocatoria de la oferta de empleo público del 2025. Luego este grupo que empieza en marzo es un grupo que va a durar pues 13, 14 meses por ahí. El mes de agosto se cierra, no se paga la academia y descansamos de clases, salvo que haya un examen en septiembre o octubre, ¿no? Que hay clases de otras oposiciones, porque a lo mejor el examen es en septiembre o en octubre. Pero en esta oposición, que el examen suele ser en abril, mayo, siempre, pues el mes de agosto no hay clases, descansamos, no se paga y el que quiera, pues estudia todo lo que quiera y el 1 de septiembre, pues volvemos donde lo dejamos el 31 de julio, ¿no? Quiero decir que es un grupo pues que va a durar pues de clases quitando agosto, pues eso, 12 meses, 13, 14. Esto será el ciclo de vida. Es un tiempo muy bueno, ideal para preparar esta oposición y de hecho pues el grupo este que empieza en marzo siempre tiene unos porcentajes de aprobados muchísima más gente que los grupos que empiezan en septiembre. El que empieza en septiembre se le echa el tiempo encima y no llega, es lo normal, ¿no? Y la gente que aprueba esta oposición, pues es gente que tiene un recorrido de al menos, pues eso, 10, 11, 12, 13, 14 meses. Eso es lo lógico. Si vas con 6, 7 meses, es muy difícil, ¿no? Y después los números, pues confirman eso, ¿no? Bueno, aquí está se ha puesto lo de la estructura de la agencia tributaria para que cada uno se centre un poco dónde está este cuerpo de funcionarios, ¿no?
En la agencia tributaria hay 26.000 trabajadores, una estructura muy grande. El cuerpo, digamos, que está por encima del A1 es el de inspectores. El A también del grupo A, pero que lo llaman A2, es el de técnicos de Hacienda. Estos son los grupos que se exige ser graduado universitario. Y después, por debajo de Hacienda, de técnicos de Hacienda, está este grupo de agentes de la Hacienda Pública. Este está anclado ya dentro del C1. B no existe, aunque está creado, ¿no? Esas cosas, ¿no? Y el C1 hay administrativos, que no son agentes, el C2, que son auxiliares, y bueno, personal laboral y todo esto, ¿no? Luego, este cuerpo de agentes de la Hacienda Pública estaría situado aquí, dentro de la estructura de la agencia tributaria. Y este es un cuerpo desde el que, haciendo un examen de promoción interna, puedes subir al de técnicos de Hacienda. Tienes que tener un graduado universitario y ser del cuerpo de agentes de la Hacienda Pública. Y entonces se hace un examen de promoción interna, que es pues bastante más fácil que hacer Hacienda por libre, y bueno, pues pasas del cuerpo de agente de Hacienda Pública al de técnicos de Hacienda, ¿vale? Funciones. A lo mejor alguien está conectado diciendo, bueno, no tengo claro si hago esta oposición, que veo que la materia se adapta mucho a mí, porque yo he hecho ADE y es que esto lo he estudiado, derecho, no sé qué. Funciones de los agentes de la Hacienda Pública. Pues es que están por todos los sitios en la agencia tributaria. La agencia tributaria pues tiene un montón de funciones, organismos y 26.000 trabajadores. Hay algunos cuerpos, pues yo qué sé, del servicio de vigilancia aduanera o algunos tipos que son muy minoritarios y solamente puedes ir a un determinado sitio muy concreto, pero agentes de la hacienda pública, pues es que están por todos los sitios, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la división funcional de la agencia tributaria, pues podemos hablar de gestión tributaria, recaudación, inspección y aduanas. Y los agentes tributarios, pues te los encuentras por todos los sitios, ¿vale? Bueno, tenemos que hablar también del grupo, el grupo que va a empezar ahora en marzo del 2025, una vez que hemos visto pues cómo son las fechas de convocatorias y de exámenes, pues nos resulta más fácil encajar la planificación de un grupo de preparación, ¿no? La charla informativa de creación de este grupo es el 28 de enero, es hoy lo que estamos haciendo. A los que estéis matriculados, pues el día de febrero nosotros ya os daremos acceso al aula virtual, al grupo este de preparación de agentes que llamaremos marzo 2025, y ahí ya tendréis el manual del temario, de los temas esos que hemos visto, actualizado y adaptado a la nueva estructura. Lo podéis ya descargar para que el que quiera, un primer material, el que quiera empezar ya a trastear por el aula, ver lo que hay, descargarse el manual, empezar a leer, pues podéis ya empezar. Y las clases en directo, bueno, y ya en serio, pues empezarán el día 6 de marzo, ¿vale? El horario son los jueves de 4 a 9 y ahí tenemos un horario de cómo vamos a ir preparando las distintas materias. Como hemos hablado ya antes de los distintos bloques, pues os resultará más fácil entender esta distribución. Al principio empezamos teniendo solamente clase de los 22 temas de tributario en directo, clases en directo, porque es una materia que hay que avanzar. Entonces nos conviene empezar avanzando esa materia y hacemos de 4 a 6 y media clases de tributario impuestos, es decir, IRPF, IVA, sociedades no residentes y aduanas e impuestos especiales de ese bloque. De ahí lo identificaréis rápidamente con un bloque del aula virtual que ahora vemos rápidamente y con un preparador, ¿vale? Después tendremos de 6 y media a 9 tributario, la parte de procedimientos, es decir, el tema 1 al 15, que también lo vais a identificar claramente en el aula virtual y con un preparador de esta parte de procedimientos, ¿no? Vamos a empezar así y después haremos un cambio, porque al principio de la parte de organización del Estado y Derecho Administrativo, pues os vamos a colgar un material, ¿vale? El temario lo tenéis, pero además pues esquemas, test y demás, y herramienta de test, porque esta parte de organización del Estado y derecho administrativo, lo primero que hay que hacer es darle una vuelta, leerlo y empezar a practicar test. Y después empezaremos a tener clases que no son tan importantes como la parte de tributario, como os he dicho, pero sí que van a ayudar una vez que le haya dado una lectura, ¿no?
Luego después tendremos de 4 a 6 tributario impuestos, de 6 a 8 tributario procedimientos y de 8 a 9 unas clases que ayudan bastante de organización del Estado y derecho administrativo. ¿Vale? Luego esta es la idea de planificación de materias y esto es una oposición que se prepara bien en 11, 12, 13 meses y que los grupos que llevan esa preparación tienen un montón de aprobados, pero los que llevan un recorrido de 7 meses, pues no, sea aquí o sea en otro sitio, ¿vale? Esto es así. No hay que pagar matrícula, ahora vemos ahí en la web qué hay que hacer para matricularse, pero nosotros las oposiciones no cobramos matrícula porque entendemos que esto es algo que uno tiene que informarse bien. Es importante en una oposición elegir bien quién te va a preparar, es importantísimo, tan importante que puede ser pues totalmente decisivo y hay que informarse bien. Entonces nosotros no cobramos matrícula, simplemente rellenas los datos, los envías, vas a tener acceso, te puedes conectar en marzo a unas primeras clases gratis, no hay, si te vas no hay que pagar, para que veas bien cómo es esto o cómo lo hacemos nosotros y cuando lo tengas claro, porque esto no es una decisión para un curso de 3 meses, ¿eh? Pues cuando lo tengas claro dices, pues sí, lo tengo claro, ¿no? Que quiero hacer esta oposición y que la quiero hacer aquí. Vale, pues sigues y ya está. Si no te convence, porque no te convence la oposición, cuando te has informado bien dices, pues no, esto no es lo que yo quería hacer. O no te convence las clases que ves nuestras, que eso no pasa nunca, o sea, es así. Pues te puedes borrar y sin pagar nada y ya está. Es decir, que ni por matricularte cobramos ni porque te conectes unas primeras clases. Lo que queremos es que te informes bien, que tengas claro que quieres hacer esta oposición y que quieres que te preparemos nosotros. Y después, pues para adelante. Aquí no hay periodo de permanencia, ni cosas raras de esas, ni hay que adelantar nada. Tú pagas la mensualidad y cuando quieras te vas si te quieres ir y ya está, dejas de pagar la mensualidad y se acabó, ¿no? Con el pago de la mensualidad, ahora lo vemos ahí en la web que tenemos que ver, pues eh, tienes todo. Nosotros hemos querido hacer una preparación integral de esta oposición y juntar todo lo que hay que hacer para ir bien preparado a esta oposición. Habéis visto que hay un montón de cosas por ahí ofreciéndose. Tienes preparadores que te ofrecen clases, pero no tienen un buen material o no tienen una herramienta para practicar test, que aquí es importante, o una aula virtual. Tienes también plataformas que te ofrecen una plataforma de test de uso ilimitado. Dicen que con 6.000 preguntas, después no es verdad porque están cambiadas de orden las respuestas ABCD y son 2.000, no son 6.000. Pero solo tienes eso, la herramienta de test. Pero cuando tienes una duda no tienes nadie que te la resuelva, ni tienes clases en directo. Entonces, nosotros hemos querido intentar cubrir todo lo que hay. Y aquí vas a tener clases en directo, que te puedes conectar en directo y puedes intervenir siempre que quieras, consultar las dudas que quieras. Si no te puedes conectar en directo ese día o por cuestiones de trabajo, la clase se graba y se sube al aula para que tú la puedas ver en otro momento. Luego tienes un profesor siempre disponible. Tienes en la entrada de cada material el contacto del profesor. Hay un grupo de WhatsApp del grupo en el que nos estamos hablando continuamente. Tienes el material, nuestro material, que ahora vemos un poco ahí también, que tenemos que ver, que se va actualizando si hay algún cambio. No tienes que comprar nada más, ni conviene comprar nada más porque es suficiente con lo que nosotros te damos. Y si te empiezas a llenar de material, te vas a estresar y te vas a empezar a confundir y vas a perder el tiempo. Y ese material se va a ir actualizando, no tienes que estar preocupado de si ha cambiado algo. Si cambia algo, nosotros te lo vamos a dar para que cambies la hoja. Y tienes la herramienta de práctica de test también, incluida en la mensualidad, de uso ilimitado, esa que hay en las plataformas donde pagas y solo tienes eso. Pues aquí también la tienes. O sea, tienes todo. ¿Eh? Yo creo que aquí la preparación, si a alguien se le ocurre algo, siempre estamos preguntando qué, que se puede mejorar, pero yo creo que tenemos un servicio integral para preparar muy bien esta oposición. Y lo que os quería decir es que lo que veáis por ahí, pues mirar si tiene todo esto, porque hay muchos que solo ofrecen clases, pero no tienen lo otro.
otros que ofrecen plataformas informáticas y no sé qué, pero no tienes un profesor cuando tengas una duda. Entonces nosotros hemos querido ver cómo podíamos ofrecer todo. Y aquí lo tienes todo. Tienes clases en directo, los vídeos se suben por si no te conectas, tienes un profesor siempre disponible, tienes el material, la actualización del material, la herramienta de práctica de test. Es que lo tienes todo, ¿no? Bueno, está abierto el plazo. Yo tengo que contaros esto porque tengo que conseguir que os matriculéis, ¿no? Bueno, entonces, está abierto el plazo de matrícula. Ahora lo vemos, ¿no? Que aquí se han puesto esto. Hay que dar unos datos y lo que os digo es que no hay que pagar nada, que es matrícula gratuita y que podéis probar unas clases, ¿vale? El último que tenemos que hablar, pues aquí tenemos que ver la web, no por ver la web, sino por hablar un poco de más información sobre la oposición o sobre el grupo que vamos a iniciar y sobre la herramienta de práctica de test, que nos conviene a todos pues saber que existe este tipo de herramientas porque la realización de test pues es muy importante en esta oposición. Si ponéis Academia Mat Opposition o Academia Oposiciones Hacienda, es el dominio nuestro, pues os va a salir nuestra web y aquí, en nuestra web, pues bueno, todo esto os habéis apuntado a las charlas pinchando por aquí, pues aquí hay una más información sobre las distintas oposiciones. Si pincháis en agentes, vale, pues aquí tenéis la información del grupo y alguna información más que os puede resultar útil el que no ya la haya leído. Lo del aula virtual, que se abrirá el 10 de febrero y tendréis acceso a las clases el 6 de marzo. El primer mes que hay que pagar es marzo del 2025, o podéis conectaros unas clases y después ya decidir si no tenéis claro hacer la oposición y todo eso. Las clases son en directo, los vídeos de la clase se suben al aula y podéis verlos aunque no os hayáis conectado en directo. El material se sube aquí y os lo descargáis. Tendréis la herramienta para practicar test ilimitados. Iremos, cuando tengamos ya algo de materia, realizando simulacros de examen a tiempo real. Esto es importante, empezar a hacer simulacros de examen con el tiempo real de examen para ir midiendo los tiempos, el que quiera, ¿no? Y que después los vamos corrigiendo en clase. Se van a resolver todos los exámenes, tanto de libre como de promoción interna, para practicar de los últimos 10, 12 años. El material es nuestro y os lo vamos a dar dentro de lo que es el pago de la mensualidad, no hay que pagar aparte. Se pagan 140 euros al mes, no hay periodo de permanencia ni nada de eso. Si estás, pagas, si no estás, pues dejas de pagar. Y el grupo tendrá clase los jueves de 4 a 9. Si se produce alguna sorpresa, como ha ocurrido este año con el tema del impuesto de sociedades y de los residentes, pues lo que hemos hecho en los grupos que estamos preparando es ponerle 2 horas a la semana de clase extra añadida para poder ver eso sin interrumpir la preparación de lo que estaba planificado, ¿no? ¿Vale? Bueno, si queréis matricularos, está en la página principal, pero también está aquí dentro de la información de agentes, pues pincháis aquí, sale nombre y apellidos, le dais a enviar y ya estaríais matriculados. Como no se paga, pues cuando queráis daros de baja, pues nos escribís y os damos de baja, no hay ningún problema. Si te quieres apuntar a un grupo en marcha, pinchas aquí y nos cuentas qué estás preparando o qué has estudiado. Esto me llega a mí, porque para entrar en un grupo en marcha, pues hay que ver pues qué es lo que has estudiado, no has estudiado, qué tienes preparado o no, y ver dónde puedes encajar, ¿no? Si hacéis una matrícula por aquí, normal, pues eso llega a la academia y es una matrícula para el grupo que va a empezar ahora, que es en marzo, ¿no? Esto está aquí, pues para gente que a lo mejor lleva por su cuenta en otro sitio un tiempo y quiere apuntarse a un grupo que ya esté en marcha porque ya lleva tiempo estudiando, pues tenemos que hablar. Está aquí para que pinchen y tal, me llega a mí al WhatsApp y ya hablamos, ¿no? Bueno, eso es un curso que hay grabado, charlas informativas. Bueno, y aquí hay una librería de agentes que se dice, y quiero abrirlo porque estos son nuestros manuales y carátulas de entrada de material de agentes. Nosotros no vendemos los manuales, solo son para nuestros alumnos y esto es el material que os vamos a ir subiendo al aula virtual para que lo descarguéis
y lo tengáis, ¿no? Son manuales digitales que iréis teniendo, ¿vale? Bueno, esa es la información que hay ahí en agentes. Me queda comentaros. Por aquí pincháis y entráis al aula virtual. Ahora tenemos que entrar un momento. Ahí podéis leer pues reseñas de alumnos nuestros que han estado con nosotros. 5 estrellas, excelente. Y aquí, esto sí es útil, tenemos un link a la página de la agencia tributaria en la que podéis pinchar e ir viendo toda la información de las oposiciones, ¿no? Esto también es bastante útil, sobre todo cuando empieza el proceso. Y aquí tenéis, por ejemplo, la convocatoria del 2024, pues agentes ahora mismo está solamente convocada. A medida que empieza el proceso, aquí se va poniendo la información que si entramos en la oferta del 2023 de agentes, pues aquí tenéis un enlace del primer ejercicio, pues cómo fueron las sedes, el ejercicio, la solución de la plantilla, tenéis el segundo ejercicio, el enunciado, claro, y todo eso, las notas y bueno, todas estas cosas, ¿no? Ahí tenéis un enlace en la página con el que podéis ir consultando cualquier información relativa a la oposición que vaya publicando la agencia tributaria. Esta es nuestra web y cuando todos nuestros alumnos entran por aquí y tienes aquí un enlace directo porque ya no te interesa todo lo demás, ¿no? Puedes pinchar aquí, te lleva ya a nuestro aula virtual o directamente con otro que hay aquí más grande, da lo mismo, ¿no? Entonces, cuando empiezan las clases y nuestros alumnos que están matriculados entran por aquí, pinchan en el aula virtual, meten la clave como la que habéis recibido vosotros hoy, ¿no? Para entrar a este grupo de la charla y entrarás por aquí. Bueno, este es un alumno prueba que está matriculado en muchas cosas, pero por ejemplo, si entramos en este grupo que es de agentes, uno de los que está funcionando, pues vosotros tendréis un acceso a un grupo que se llamará Agentes Marzo 2025, jueves de 4 a 9, ¿no? Este es el grupo que empezó en marzo del año pasado. Aquí hay un montón de aprobados en los próximos exámenes, ya lo veréis. Y os encontraréis esto, ¿no? El manejo del aula virtual es muy sencillo. Tiene acceso a contenidos, donde está el material, y una agenda con un enlace para conectarse a la clase de cada día, con la fecha y todo, ¿no? Luego, conectarse a las clases es muy fácil, como habéis hecho hoy, con el enlace que teníais aquí para la charla, pues hay uno para cada clase, te vas conectando en directo, y aquí para acceder al contenido, y ya está, ¿no? Y dentro del contenido, pues veis, aquí tenéis los vídeos. Pues este grupo, si yo no me he conectado a la última clase, pues tengo aquí los vídeos del 27 de enero. Hoy es 28, pues ayer tuvo clase. Si yo no me puedo conectar, pincho aquí y veo la clase, ¿no? Esto es muy útil, ¿no? Sobre todo para los que trabajáis. Tiene el manual completo del temario. Este grupo pues le cargamos un manual y después con el cambio del que hemos hablado antes, pues hemos tenido que hacer una actualización y aquí tienen ya el manual actualizado a la estructura de temas de la oferta del 24 y con todos los cambios que se han producido ahora en diciembre y enero, ¿no? Bueno, pues ahí tiene el manual completo del temario, ¿no? Y después, si veis, aquí en el aula virtual tenéis los bloques de preparación que tenemos del distinto material, organización del Estado y derecho administrativo, tributario procedimientos, tributario IRPF IVA, aquí tenemos que añadir sociedades y no residentes, no está porque estamos haciendo unas clases especiales para todos, porque ha sido una sorpresa, ¿no? Ya sabemos que no estaba, y aduanas, impuestos especiales. Aquí se coloca el material, yo que sé, por ejemplo, este bloque, pues veis en cada bloque lo primero que os encontráis es el contacto del profesor, si queréis consultarle algo por correo y tal, y después está pues el esquema, el material de trabajo y todo eso, ¿vale? Bueno, y vamos con lo último, que es la herramienta de práctica de test. Los test, en clase se suben test de cada tema y se van resolviendo en PDF. Tú esos test te los puedes descargar y los tienes en PDF. Se explican en clase y se resuelven en clase. Y los vas a tener en PDF. Y además, esos test el profesor los va subiendo a la herramienta de práctica de test. Esta herramienta de práctica de test hay dos formas de usarla. Una, por cada materia. Por ejemplo, si estoy en temas de IRPF IVA, tributario, pues yo tengo aquí unos test colocados de IRPF,
o de IVA, ¿no? ¿Vale? Si me voy a otra materia, por ejemplo, tributario procedimientos, pues veréis que tengo aquí la herramienta de práctica de test de todo esto, ¿no? Y este profesor, pues cada materia es distinta. He considerado conveniente colocarlo por bloques, ¿no? Porque si vemos procedimiento de gestión, pues van todos juntos, ¿no? Entonces está por bloques, ¿no? ¿Cómo se prepara esto? Pues primero se explican los temas, se hacen test en PDF, que los tendréis para descargar, se resuelven y se suben a la herramienta de test. Y por ejemplo, cuando yo ya he visto el tema 1 a 5 de tributario, lo que hay que hacer es venir aquí y hacer todos los tests del tema 1 a 5. Yo ya me lo he estudiado y digo, pues me voy a hacer estos tests. ¿Y qué quiero hacer? Todos. Bueno, pues aquí hay 95 preguntas, cuestiones, y digo, realizar test. Y me sale para que yo realice estos tests, ¿no? Que he decidido hacer. Yo me invento la respuesta, a ver cuántas acierto y resuelvo, ¿no? Y decido pues que ya no sé más, ¿no? Digo, vale, pues ya no voy a responder más, que si no me penalizan. Y le doy a finalizar test. Y la máquina me va a corregir los tests y me va a decir, mira, has acertado una, vale, qué poco, un punto, y has fallado 9, luego resto 2,25, luego tengo un 0. Me va a puntuar como se puntúa en el examen, según lo que hemos visto. Y me va a decir la nota que aquí tengo de 0 a 100, siempre convirtiéndolo de 0 a 100. Todo esto lo tenemos configurado para que tú vayas practicando sobre los temas que vas estudiando y que hagas test y que la máquina te convierta lo que estás sacando en una puntuación de 0 a 100 para que vayas teniendo esa referencia, ¿vale? Bueno, entonces tú puedes usar la herramienta de test de esta manera, ¿no? Por bloques, ir haciendo según va cada profesor, colocándolo ahí. Y además, y esto es más útil todavía, por ejemplo, entro por aquí, hay un uso que es, esto se suele hacer más al principio, ¿no? Porque se va explicando cada tema o bloque de temas y si lo vas entendiendo y lo vas estudiando, vas practicando ese bloque de temas, ¿no? Pero hay una operativa de la herramienta de test que es más útil, sobre todo una vez que ya voy controlando la materia, que es lo que llamamos entrenamiento. Pues esto se trata de estudiar y se lleva bastante bien porque hay un periodo en el cual estudio y otro en el que digo, bueno, no, hoy no voy a estudiar, voy a practicar test, a ver cómo voy, ¿no? Entonces yo entro aquí en el entrenamiento de test y digo, crear un test de entrenamiento. Y fijaros que me deja crear un test de forma parcial, con partes del programa, ¿no? Si le digo que quiero un test parcial, pues me saca las materias Organización del Estado y Derecho Administrativo. Fijaros, este grupo aquí tiene ya colocadas 1.621 preguntas, Tributario Procedimiento 323, IRPF IVA 123, Aduanas 59. Y digo, bueno, yo es que me acabo de estudiar los 5 temas de Derecho Administrativo y quiero hacer todas las preguntas de Derecho Administrativo. Pues puedo pinchar aquí y me va a sacar las 562 si yo quiero. O si no, digo, no, me he estudiado Derecho Administrativo y quiero hacer un examen de 100 preguntas en 100 minutos, como si fuera el día del examen. Y le digo aquí, sácame 100 preguntas de Derecho Administrativo y me la saca, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a practicar como si fuera el día del examen, con 100 preguntas en 100 minutos, ¿no? Y respondo las 100 preguntas. Y esto me va a dar una idea de cómo voy, ¿no? Bueno, pongo esas y digo finalizar test. Digo, a ver cómo voy, ¿no? Es este último. Digo, ver test. Pues este test que acabo de hacer he acertado 3 puntos. Y he fallado 7, menos 1,75, ¿no? Luego, ¿sí? Bueno, 0 puntos y me pasa la nota a 0 a 100, 1,25, ¿vale? Me la he hecho sobre 100, pues ya tengo una nota sobre 100. ¿Vale? 0,25. Luego yo puedo hacer un test parcial de la materia que yo quiera según voy eh, estudiando, ¿no? Aquí en parcial puedo elegir un determinado bloque. Más adelante, porque voy estudiando por temas, por bloques y puedo ir practicando los test de cada tema que yo ya voy estudiando, que vamos viendo, cuando ya se acaba de dar la primera vuelta, sobre todo, debo empezar a practicar con esto de completo. Completo es que me saca un test con preguntas de todo el temario. Esto se va haciendo más adelante, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos configurado para que cuando tú pides un
test completo de todo el temario ya, la máquina te genera aleatoriamente un examen con 100 preguntas de todas las materias ya. Esto es lo que hay que ir haciendo ya, pues un poquito más adelante, ¿no? Y tengo que practicar mucho con esto, con test de 100 preguntas de toda la materia. Es como si fuera el día del examen. Y ahí voy a tener el reloj diciéndome, mira, te queda 1 minuto 39. Y voy practicando mucho el ajustarme al tiempo. Esto es importante. ¿Vale? Y bueno, hago el test y lo finalizo. La máquina me lo va a corregir, este último, y me va a decir qué nota tengo de 0 a 100. Pues un 0, mira, es que he acertado una y he fallado 9, pues he sacado un 0. Pero aquí acertaría, las que acertara, y me va a empezar a dar aquí una nota de 0 sobre 100 de toda la materia ya. Pues cuando aquí yo llegue a este punto y aquí empiece a sacar 60 sobre 100, puedo empezar a pensar que estoy preparado para el examen de test. Y esto es muy importante en esta oposición, practicar muchísimo con esta herramienta de test. Primero por bloques, por temas, y cuando ya me haya mirado todo, venir aquí y practicar estos test de 100 preguntas de toda la materia, que la máquina lo saca de forma aleatoria. Pues una vez, otra vez, otra vez. Y si veo que no llego aquí, pues vuelvo a estudiar y después vuelvo a la herramienta de test otra vez a practicar, ¿no? Y ya más al final voy a usar esto último, que son falladas. Esto es una cosa en la que yo puedo elegir que de toda la materia o de una en concreto, por ejemplo, de esto, que es que lo llevo peor, de lo que sea, yo elija, la máquina me saque un test de las preguntas que yo le diga, pueden ser todas, de las que he fallado otras veces. Y esto está muy bien, porque ya al final, pues aquí puedo generar un test y decir, pues sácame las que estoy fallando. Y empiezo a hacer solamente preguntas de las que estoy fallando, no ya las que acierto. Y entonces empiezo a practicar ya con las que estoy fallando, ¿no? Bueno, practico, sigo estudiando, sigo practicando con la herramienta de test y eso uno ve que cada vez acierta más. Y bueno, pues en este, a ver qué suerte he tenido, un 2,50, ¿vale? Bueno, se trata de practicar aquí, de llegar a practicar con el entrenamiento de 100 preguntas en 100 minutos y que aquí empiece a sacar 60 sobre 100. Y cuando llego ahí empiezo a pensar, esto lo voy teniendo como para poder ir al examen, porque si estoy aquí sacando un 10, un 20, un 30, pues va a ser raro. Esta base de datos hay preguntas inventadas por nosotros, de las del tipo del examen, pero aquí están metidas todas las preguntas que ha habido en los exámenes de los últimos 12 años, tanto de libre como de interna. Es decir, que esto es una medida buenísima, porque esto no son preguntas cualquiera, hay inventadas con nosotros del estilo desde el examen, pero aquí están todas las de los exámenes de los últimos 12 años. Luego, si yo llego aquí y empiezo a sacar aquí un 60 sobre 100, 50, 60, pues puedo empezar a pensar que ya voy teniendo preparado esto, ¿vale? Luego esto es importante, practicar con esto, ¿vale? Y bueno, creo que he terminado por mi parte.